gracias a ustedes por invitarme a este hermoso país y espero cumplir con las tan altas expectativas que acá los presentadores han puesto para mí. Voy a tratar de transmitirles lo que aprendí fundamentalmente a través de la Fundación Feimer, a través de muchas experiencias como instructora, como alumna, y traté de hacer un resumen de todo eso, que lo he visto inclusive en muchas de las presentaciones de ustedes, o sea, ustedes ya lo están haciendo, simplemente esto es un resumen de estrategias donde el estudiante ocupa un lugar más activo. Comentaba recién con algunas de nuestras oyentes que esto que ven aquí se denomina en pedagogía el núcleo duro del aula. Es decir, el profesor en la tarima, con el micrófono, hablando a una serie de estudiantes que intentan aprender desde su asiento, colocado muy ordenadamente en un aula. Ese núcleo duro del aula viene desde la época del Imperio Británico, y hemos ido heredando ese núcleo, y ustedes lo ven aquí perfectamente expresado, con los asientos perfectamente ordenados, ¿verdad? Ese núcleo es muy difícil de romper, y la actitud pasiva del estudiante sentado allí abajo es también difícil de cambiar, porque es sumamente cómodo estar sentado ahí abajo. Yo estuve un rato así. Y escuchar, aprender es cómodo, pero a veces hace falta participar activamente para aprender más. Bueno, al margen de esto, la foto que les presento ahí es del lugar donde vivo y donde está situada la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue. Comahue es una palabra indígena de origen mapuche que significa la unión de dos ríos. Esa es la confluencia de los dos ríos, el río Neuquén y el río Limay, que rodean a la provincia de Neuquén y se unen para formar el río Negro, que después va hacia el Océano Atlántico. Viene de los Andes, los dos ríos, y van hacia el Océano Atlántico. En la confluencia se encuentra este valle, donde se cultivan peras y manzanas, y donde está situada la Facultad de Medicina del Comahue. Ahí intentamos realizar un currículum tradicional mezclado con algo de integración, y hicimos talleres de integración los viernes y de lunes a jueves las materias tradicionales. Esto lo venimos haciendo desde el año 98. Ha resultado en que el taller de integración se ha convertido en una asignatura más y compite con las asignaturas tradicionales. Entonces es bastante difícil conseguir docentes de las diferentes asignaturas para que participen en el taller de integración, y a su vez se ha vuelto como más fácil para los alumnos aprobar porque ya han aprendido la metodología activa que esto implica. Esos son algunos de los inconvenientes que tiene el taller. Bueno, hablando de métodos activos de aprendizaje, vamos a hablar de algunos principios y conceptos actuales aplicados a la educación de los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Porque el aprendizaje basado, centrado en el estudiante, se utiliza para muchas carreras, inclusive hay instituciones como la Universidad de Maastricht que tienen aproximadamente 10 carreras con aprendizaje basado en problemas y centrado en el estudiante, entre las que se encuentran medicina, abogacía, ingeniería, etcétera, desde el año 70, o sea que ya no son metodologías muy innovadoras en realidad, sino que se usan hace bastantes años.
Los objetivos de esta charla son describir algunos principios de aprendizaje y hacer una correspondencia entre esos principios de aprendizaje y las técnicas de enseñanza que nos pueden ayudar a aplicarlos. Y estos principios y técnicas son activos, es decir, involucran al estudiante en una posición activa, justo exactamente lo que no estamos haciendo acá. Bien. Para eso hay que tener en cuenta cómo aprenden las personas. Es decir, cuando diseñamos tanto una evaluación como una actividad curricular, tenemos que pensar sobre qué bases vamos a diseñar esas actividades. Tenemos que conocer un poco de neurociencia, que es lo que quise significar en esta diapositiva, pensando, por ejemplo, que nuestros dos hemisferios actúan de manera diferente, ¿no es cierto? Que el hemisferio izquierdo es el que aprende el lenguaje, el que establece, el que sigue las reglas, el juicio crítico, y en cambio el hemisferio derecho es el artístico, el que hace juicios globales, el que capta sensaciones emocionales. Entonces, tenemos que saber qué es lo que predomina en nuestros estudiantes, cómo podemos estimular ambos hemisferios y no solo uno de ellos. Y establecemos que las personas aprenden mejor si cumplimos con los siguientes principios, que como les digo, ya han sido expresados en varias charlas a las que he asistido. El aprendizaje debe efectuarse en ambientes contextualizados y significativos. Por eso es importante, por ejemplo, lo que hablaba el doctor Stefan, de que hay que enseñarle a los alumnos en el ambiente donde van a trabajar, por ejemplo, en ambientes rurales, si queremos que trabajen en ambientes rurales. El ambiente debe ser conveniente, debe ser atractivo. Debe haber buen nivel académico y científico, como aquí, por ejemplo. Debemos usar metodologías interactivas. Este es un ejemplo de una metodología interactiva que es contar historias a modo de metáforas, porque cuando uno cuenta la historia, la persona que escucha la historia va imaginando y empatizándose con los integrantes de la historia y va construyendo un significado. Y cuando un conocimiento está anclado a un significado, es más difícil de olvidar y se torna importante para el alumno. Entonces, una metodología interactiva como esta es muy interesante en las materias clínicas, por ejemplo, donde contando historias de otros pacientes, etcétera, se puede inducir a esa identificación que hace el alumno, tanto con el paciente como con el médico, para incorporar ese conocimiento. El clima debe ser placentero, agradable, seguro, para que la persona aprenda. Si yo les hiciera a ustedes recordar en este momento una situación en la que ustedes aprendieron algo, traten de imaginarse una situación en cualquier contexto, no solamente en la escuela de medicina, donde aprendieron algo importante. Si lo piensan, fue en un lugar placentero, algo que les gustó, algo desafiante que lograron conquistar. Entonces, este párrafo que nos dice que el aprendizaje emerge a partir de algo que se torna significativo para las personas, es decir, algo que significa algo para nosotros y que proviene de nuestras experiencias. Si nos identificamos con esa experiencia, con el contexto donde ocurre el aprendizaje y en las condiciones en las cuales se inicia ese momento de aprendizaje.
Eso pasa en la escala de Bloom de ser meramente adquisición de información a ser comprensión de la información. Un paso arriba en una escala cognitiva superior. Para eso tenemos que crear un ambiente de aprendizaje que sea seguro y positivo. Es decir, nada más lejos que de ese ambiente que la situación de examen, por ejemplo. La situación de examen es una situación negativa que en general nos fuerza más a olvidar ese mal momento que a recordar lo que habíamos estudiado para el examen. Hay que respetar la diversidad entre los alumnos. Bueno, de eso hemos hablado bastante, la doctora Madalena habló mucho de diversidad y de diferencias. Tiene que ser colaborativo y basado en la práctica, es decir, algo que involucre el aprendizaje sinestésico, que uno pueda poner el cuerpo en lo que hace, sobre todo cuando uno aprende habilidades y destrezas clínicas o que involucran el sistema psicomotor, es decir, para aprender a hacer hay que hacer. Y colaborativo porque la construcción del conocimiento es grupal. Siempre que uno aprende algo, lo aprende con otro. Aun cuando esté solo leyendo un libro, hay un diálogo entre usted y el que escribió el libro. Es decir, ya son dos cerebros que están colaborando en la construcción de un pensamiento nuevo. Cuando el grupo se amplía, son 5, 6, 8, el producto de ese intercambio es superior a lo que aprendería una persona sola. Por eso el aprendizaje debe ser colaborativo, grupal y con interacción entre los participantes, ¿no es cierto? Acá tenemos un grupo, pero no estamos interaccionando demasiado todavía, ¿verdad? Es decir, para que se construya ese conocimiento, tiene que haber interacción, tiene que haber una colaboración, una sumatoria de ideas que van construyendo una idea que es superior a la que había en el principio. También debe estar centrado en estilos e inteligencias múltiples de los estudiantes. Ustedes saben, después del libro de Coleman, que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿verdad? Hay inteligencia matemática, lingüística, artística, emocional, inteligencia social. Cada uno de nosotros tiene estilos de aprendizaje que pueden ser visuales, auditivos, sinestésicos, que son diferentes, y también tenemos diferentes tipos de inteligencia, y todo eso se pone en juego cuando uno aprende. Entonces, si un profesor quiere involucrar a sus alumnos y hacer que estos realmente aprendan, tiene que ofrecer un abanico de posibilidades en las cuales estén incluidas todos esos estilos de aprendizaje y todas esas inteligencias. A veces no es posible en todos los temas, pero sí a lo largo de una currícula o a lo largo de el programa de una materia. Esto les estoy hablando de los principios de aprendizaje, ¿verdad? Después conectaremos con las metodologías. Debe ser transformativo. El aprendizaje, si no transforma, no es aprendizaje. Porque aprender significa desafiar los conocimientos previos. Recuerdo una metáfora en este momento que es una que escuché seguramente en el Feimer. Cuando vieron esas tablas que encontramos de navíos abandonados en la playa y que tiene escrita una palabra, ¿no es cierto? A veces lo cubre la arena a esa palabra, pero cuando viene un viento, la palabra aparece de nuevo. El conocimiento previo es eso. Es decir, uno lo puede tapar con el conocimiento adquirido por la academia, pero con un viento fuerte surge el conocimiento previo. Para
realmente transformar ese conocimiento previo, hay que desafiar esa idea previa y modificarla en el cerebro del aprendiz. Si no, sigue estando ahí. Enseñar con metáforas. Enseñar con metáforas, como lo acabo de hacer, es una herramienta sumamente útil. Siempre que uno pueda recurrir a ellas, es conveniente usarlas, porque son otra manera de aprender lo que uno está enseñando. Tiene que ser lo que uno enseña emocionalmente significativo, reflexivo, es decir, que nos permita conectarnos emocionalmente con el paciente, con nuestros pares, con el contexto, porque es otra manera de anclar ese conocimiento y de hacerlo significativo. Cuando un conocimiento se graba junto con una emoción, estamos involucrando ambos hemisferios y eso queda ahí. Si queda solamente en el hemisferio izquierdo como frases que dijo un profesor y uno no puede anclarlo o identificarse con eso, generalmente se olvida, rápidamente se olvida. Hay que tratar de utilizar estrategias para llevar a los alumnos al límite de la zona de confort, es decir, ahí donde están sentados ustedes. Es decir, hay que involucrarlos en actividades, en estrategias que los expongan, que justamente cuestionen sus conocimientos que traen de la casa, que traen de la escuela secundaria, y que se perpetúan a veces en la Facultad de Medicina. Entonces, los niveles de impacto tienen que ser no solo en los aprendices, es decir, en la experiencia educacional, sino que tiene que llevar a un cambio en la actitud. Es decir, no solo del conocimiento, sino también un cambio en las habilidades de esas personas. Ese cambio de actitud implica también un cambio de comportamiento, es decir, un cambio en la práctica y en la aplicación. Y eso va a llevar también a niveles de cambio en la organización. Acá, antes de empezar a hablarles de las técnicas, quiero hacer referencia a una especie de insight que tuve esta semana aquí en Colombia, visitando a un gran amigo que tengo de la Universidad de La Sabana, que es Francisco Lamus, que está imposibilitado de asistir a esta reunión porque tiene un problema lumbar serio. Pero estábamos hablando de la generación del milenio, que creo que es algo de lo que no se ha hablado todavía en esta conferencia y que me parece muy importante. ¿Por qué me parece tan importante? Porque estamos hablando de autorregulación, de autonomía, de reflexión, de metacognición, de flexibilidad ante los nuevos contextos, ante las nuevas personas, y no estamos hablando de los actores que van a tener que representar o adquirir todas estas habilidades y destrezas. Y no sé si es un problema que tienen ustedes, pero sí lo tenemos nosotros en Argentina, y me atrevo a arriesgar que también aquí pasa. Nuestros estudiantes, que tienen ahora 17, 20, hasta 25 años, tienen la característica de que es muy difícil aplicar justamente estas cosas de las que estamos hablando: autorregulación, reflexión, integración, atención constante y enfocada en un tema. Parecen tener trastornos de atención, les cuesta concentrarse, les cuesta comprender un tema en su totalidad, y no es por falta a veces de motivación,
sino que vemos un problema estructural. Y discutimos entre los profesores cómo podemos hacer para mejorar esto, si tenemos que darles más cursos, si tenemos que hacerlos reflexionar sobre su aprendizaje. Y es un problema que siempre está dando vuelta en las discusiones de profesores y en nuestras cabezas. Y conversando con Francisco, creo que encontré una punta de una posible respuesta, que a su vez es una alerta, porque quiero hacer una alerta aquí sobre lo que puede pasar sin perder el optimismo de cómo cambiarlo. Francisco me comentaba que él es pediatra, entonces en los primeros 5 años de vida es donde los seres humanos adquirimos el ejercicio de nuestras funciones cognitivas ejecutivas superiores. Entonces le digo, bueno, descríbeme exactamente qué significa con funciones ejecutivas cognitivas. Y me dice planificación, integración de ideas, flexibilidad para actuar en diferentes contextos sin amedrentarse, sin alienarse. ¿Qué más? A ver, ¿alguien me ayuda con las funciones cognitivas superiores? La toma de decisiones, integración de conocimientos, integración y el foco, por ejemplo, en seguir una tarea desde el comienzo hasta el final. Por ejemplo, vestirse, ponerse primero las medias, después el pantalón, después el saco, sin distraerse y empezar a hacer otra cosa en el medio. Ese tipo de cosas se aprenden desde el nacimiento hasta los 5 años y dependen de una interacción directa del niño con una persona, no con un televisor, con una persona que tiene que ser afectivamente significativa, es decir, el padre, la madre, la abuela. ¿Y qué pasa? Esta generación carece de esa atención, en su mayoría, durante los primeros 5 años. Los padres han estado corriendo, trabajando, consiguiendo el sustento para su familia, tanto el padre como la madre, y ellos, si tuvieron mucha suerte, los crió la abuela. Y si no, alguna empleada que abandonó a sus propios hijos para tratar de hacer esto. Entonces, esta epidemia que tenemos en esta generación del millennium probablemente precise más atención en este aspecto. Y entonces le digo a Francisco, pero entonces estamos al horno, como decimos en Argentina, ¿qué hacemos con este problema? Me dice, bueno, no desesperes porque el cableado de ese cerebro se puede hacer hasta aproximadamente los 25 años, tenemos una ventana de tiempo en la cual podemos actuar, por lo menos para salvar a la generación siguiente, como para que tengan conciencia de qué es lo que estamos haciendo con nuestras generaciones futuras. Sí. Hay un libro muy interesante que se llama From Neurons to Neighborhoods, que es del NIH, es un estudio hecho en los Estados Unidos sobre este tema, del desarrollo neuronal al desarrollo social, o sea, los problemas sociales explicados a través del desarrollo neuronal en los primeros años de vida, que es muy interesante. Él lo describe vividamente como desnutrición afectiva. Tal afirma cual. Que es mucho más grave que la desnutrición alimenticia, ¿no? O Tal alimentaria. cual. Sí. El tipo de funciones cognitivas que se desarrollan a partir del contacto directo con un ser humano que te enseña a realizar no los movimientos, sino las funciones mentales superiores como serían, no sé, las funciones matemáticas o la misma afectividad, se aprende en esos años. Entonces después encontramos como ideas desconectadas, falta de atención,
falta de la posibilidad de llevar a cabo todo un procedimiento, que es justamente lo que tenemos que hacer en la formación del talento humano, como escuché a una profesora de nuestro talento humano que va a ejercer profesiones de la salud. Es decir, justamente las destrezas que necesitamos para formar un buen médico, para que toda esta metodología activa funcione, hace falta responsabilidad, metacognición, análisis de la propia práctica, y todo eso son funciones cognitivas superiores. Entonces, cuando diseñemos los currículums, cuando diseñemos las actividades curriculares, tengamos en cuenta que tenemos un problema adicional, y es la cohorte con la que estamos trabajando, que es diferente de nuestras cohortes, por ejemplo, que creo que por lo menos una abuela tuvimos que nos cuidaba. Bueno, después de esta alerta, creo que podemos seguir con las características del aprendizaje en contexto. Fíjense que es un proceso interactivo y transformador, o sea, podemos realizarlo con ellos, podemos estimular su conocimiento. Conocer es justamente un verbo, una acción, y aprender es incorporar. Estimular la curiosidad, que es una condición de todos los seres humanos. Pero esas funciones cognitivas superiores no vienen encriptadas genéticamente, se desarrollan socialmente. Hay que tener en cuenta eso. Las destrezas psicomotoras, el lenguaje, se puede aprender solo, digamos, o con poco estímulo. Pero ese tipo de funciones tienen que ser estimuladas socialmente por alguien afectivamente significativo. La reflexión, reflexionar sobre el propio entendimiento, estos son nuestros objetivos, que reflexionen, que identifiquen nuevas informaciones, es decir, que rellenen lagunas de conocimiento, que hagan analogías. El hecho de hacer una analogía ya es una función superior, porque estamos comparando conocimientos antiguos con situaciones nuevas, y la posibilidad de extrapolar una estrategia aprendida en un contexto a una situación nueva es un aprendizaje muy importante. Y establecer un conocimiento incorporado. Miren que estoy contando a todos los que se están durmiendo la siesta, Después los voy a interrogar sobre el tema. Bueno, la hora la verdad que nos ayuda mucho, Juliana, pero bueno. Y mi voz, que es un poco monótona, tampoco. Bueno, ¿cuáles son las implicancias para los profesores? Recuerden lo que les dije, que el aprendizaje ocurre en el espacio entre nosotros. Es decir, no ocurre en su cerebro ni en el mío, sino en el espacio, en la interacción entre los dos cerebros, o entre todos los cerebros que están acá. Yo estoy segura que las ideas que están surgiendo de esta charla son superiores a lo que yo puedo pensar en este momento, o en lo que cada uno de ustedes puede pensar en este momento. Si las compartiéramos, probablemente hasta podríamos encontrar una solución al problema. Y hay que empezar uno por uno, como dice la profesora portuguesa. No asustarse por el árbol, sino empezar hoja por hoja. Hay que, como ya dijo el doctor Quintero, también hay que preguntarles muchas veces a los alumnos qué están pensando, para saber cómo están aprendiendo, y para que ellos aprendan a preguntarse a sí mismos qué es lo que están pensando y cómo están aprendiendo. Hay que crear situaciones que revelen lo que ellos están pensando, es decir, que salgan de esa actitud pasiva y
Y le pregunto a usted, ¿qué está pensando, doctor, en este momento? Lo puse en un aprieto, ¿verdad? No importa, es un ejemplo nada más. ¿Quiere contestar? No. Ese tipo de situaciones. Ampliar la comprensión con nuevas experiencias. Es decir, producir nuevas experiencias. Y esto me enseñaron mis amigos brasileros y el profesor Stewart Manning, que ha sido uno de mis mentores en el aprendizaje de la educación médica, y es el hecho de que una persona permanece joven en la medida en que es capaz de aprender, de adquirir nuevos hábitos y a la vez un docente aprende tanto como sus estudiantes si está enseñando bien. Es decir, uno sabe que está enseñando bien si aprende cada vez que realiza una actividad curricular. Es decir, hay que coevolucionar con los alumnos, no quedarse con lo que uno sabe, sino aprender con ellos. Si uno se equivoca, reflexionar en voz alta, es decir, hacer el role modeling de la metacognición. ¿Cómo se enseña metacognición? Haciéndola uno mismo. Es decir, reflexionando sobre cómo uno está enseñando, les enseña a los alumnos cómo reflexionar sobre cómo aprenden. Reflexionar sobre la transformación y pasar de ser el experto en el contenido, en la disciplina que uno enseña, a ser un experto pedagógico. Es decir, tenemos que estudiar un poco más sobre cómo aprender y enseñar. Si queremos ser buenos docentes, es otra disciplina. Es decir, además de enseñar histología, como enseño yo, tuve que aprender a enseñar. Tuve que aprender los principios del aprendizaje, las metodologías de enseñanza, etcétera, para mejorar mi enseñanza. Entonces, para esto hay distintas técnicas, que también las he visto descritas en las distintas exposiciones. Estimular un trabajo con vivencias, donde el alumno se involucre, que vaya en profundidad con estudio de casos, donde tengan que, a partir del caso, buscar los conocimientos básicos o clínicos que necesitan para resolverlo. Adaptar los distintos casos, los problemas, dar feedback. El feedback, escuché también una conferencia muy linda de una de las docentes sobre feedback, es decir, hay que retroalimentar al alumno inmediatamente, efectivamente, y también desarrollar habilidades para el conflicto, porque la interrelación humana casi siempre conlleva conflicto, y hay que darles las herramientas para, sobre todo si van a hacer emergencias, ¿verdad? Emergencias médicas. El feedback tiene que tener sus características, tiene que ser en el momento apropiado, tiene que ser constructivo, no hay que decirle al alumno lo que hizo mal, sino empezar por lo que hizo bien. El alumno tiene que estar de acuerdo con recibir ese feedback, debe ser consensuado, de común acuerdo, planificado, que apoye al estudiante y personalizado, es decir, que se refiera a ese estudiante particularmente, no todos ustedes, bien, y humano, humanizado, enseñanza humanizada. Ya termino pronto, así vamos a dormir la siesta. Está bien. Entonces, el resumen, las técnicas de enseñanza es hacer visible la comprensión, es que haya una enseñanza recíproca, es decir, que aprenda tanto el alumno como el maestro, coordinarla con los colegas, sobre todo. Esto es complicado en los currículums tradicionales, ¿no es cierto? Porque uno puede aplicar todos estos principios y estas técnicas a diferentes niveles. Se puede aplicar en una asignatura, en una materia, se puede tratar de integrar materias básicas, por ejemplo, aplicando estos principios, integrando, para lo cual ya hace falta un trabajo en equipo, una coordinación,
la organización de talleres. Tiene que tener una evaluación formativa frecuente, porque en la evaluación formativa es donde se realiza el feedback y el alumno aprende qué es lo que está haciendo mal. Y tiene que ser una enseñanza profunda y no superficial. ¿Cuáles son los métodos para involucrar a los estudiantes? Cuando los estudiantes se enganchan, como decimos, más con el aprendizaje, cuando el aprendizaje es cooperativo, es decir, cuando lo hacen en grupo, cuando resuelven problemas, cuando tienen tareas en las cuales tienen que trabajar, es decir, hacer un escrito, hacer un video, discusiones. Todo esto colabora en esta generación del milenio a que ellos vayan construyendo conocimiento. Hay que darles un rol más activo, tienen que hacer grupos de estudio donde ellos con los libros empiecen a hacer análisis y síntesis de los temas y puedan conectar y uno supervisar eso a modo de facilitador, porque la clase teórica no les sirve, es decir, ellos escuchan un montón de palabras que no tienen un real significado para ellos, que después tendrán que ir a buscar al diccionario si se acuerdan de cuáles eran. En cambio, si ellos van leyendo en los libros y tienen que hacer resúmenes y síntesis y después presentarlo, es un papel activo del estudiante y en eso aprende, haciendo eso aprende. Por supuesto tiene que haber motivación, es decir, tiene que ser un trabajo interesante, como un trabajo de campo, un estudio independiente, armar un portfolio y por supuesto la enseñanza virtual. No tenemos que dejar de lado las nuevas tecnologías porque es el campo en el que ellos se mueven, aunque aparentemente se mueven mucho en ese campo, pero no es que lo sepan usar bien tampoco, porque yo he probado de hacerles evaluaciones en las plataformas y no les gusta, prefieren ser evaluados en el papel, porque no, que se les va a colgar internet, que no van a tener tiempo, que les digo, pero es a libro abierto en su casa, no quieren, ellos usan la tecnología para las redes sociales. Entonces, salvo que uno se meta en las redes sociales para enseñarles, es difícil utilizar la enseñanza virtual. La enseñanza virtual, porque, ya termino, porque es lo que se viene en el futuro, por el número de alumnos, por la disponibilidad, porque la información está en la nube. Entonces, pero es de nuevo otra herramienta, y las herramientas en sí no son buenas ni malas, hay que usarlas para aprender, por ejemplo. La enseñanza virtual es otra herramienta, se puede usar para las redes sociales o se puede usar para aprender. Entonces, lo que tenemos que transmitir a nuestros alumnos es la necesidad de aprender para formar un buen profesional de la salud. Bueno, y acá tienen algunos recursos adicionales para buscar más bibliografía. Muchas gracias. Bueno, ya se los pongo.